Bueno, vamos a hablar del tratamiento farmacológico en los trastornos conductuales, en los síntomas conductuales de la demencia. Adelante. Bueno, ¿cuáles son estos síntomas conductuales? ¿No? Dentro de la demencia tenemos dos grandes grupos de síntomas, ¿no? Están los síntomas cognitivos, son los típicos, la pérdida de memoria, los olvidos, y los síntomas conductuales o síntomas neuropsiquiátricos, ¿sí? Asociados a la demencia. Este grupo de síntomas son muy frecuentes, aparecen más o menos entre el 60 y el 90% de los pacientes en algún momento del curso de su enfermedad de la demencia. En general están más asociados con una demencia más severa, o sea, son más frecuentes en etapas más moderadas o avanzadas de la demencia, ¿sí? Aunque pueden presentarse también al inicio. ¿Cuáles son estos síntomas conductuales? Los más comunes en general son variados, ¿no? Pero pueden ser la agitación, la agresión. Dentro de la agitación entendemos con el paciente que, por ejemplo, que grita, que se pone terco, que no quiere, que se pone negacionista, que no quiere, digamos, acatar ciertas órdenes, o no quiere cambiarse, no quiere comer, o se enoja con facilidad, el paciente que se pone irritable. Esos son síntomas conductuales. También son síntomas conductuales los pacientes que comienzan con delirios, o con algún delirio paranoide, o con alucinaciones. La deambulación, digamos, sin ningún rumbo, es un síntoma conductual. La apatía, la depresión, las alteraciones del sueño, la desinhibición. Todos estos síntomas que pueden aparecer entonces en los pacientes con demencia son los trastornos conductuales, que son muy frecuentes y a veces son de muy difícil manejo, más que los síntomas cognitivos, por así decirlo, y tienen mayor impacto en el paciente, en su entorno, y en general son los que están asociados a la institucionalización de estos pacientes. Cuando el paciente empieza con síntomas conductuales graves, que no se logran, digamos, manejar bien en el ambulatorio, al fin y al cabo a veces terminan, digamos, siendo la causa de que el paciente termine en un geriátrico institucionalizado, ¿sí? Tienen mucho impacto en la familia y a veces están infrarreportados, o sea, a veces si uno no pregunta específicamente al paciente o a su familia más que nada, digamos, si el paciente está teniendo alguna alteración en la conducta, está teniendo alguna alteración en su personalidad, porque estos, digamos, los síntomas conductuales son alteraciones en cómo el paciente actúa en su día a día, con los otros, con el medio, o si hay alguna alteración en su personalidad, algo raro. En general lo tenemos que preguntar, salvo que sea muy disruptivo. En general a veces la familia nos viene a consultar o nos llama para decir qué hacemos con el paciente que no sabemos cómo manejarlo, ¿sí? Bueno, la siguiente. Y el signito la fotito, es que estos síntomas en general empeoran al final del día, al atardecer o al anochecer, ¿sí? Una de las primeras cosas que tenemos que saber cuando aparecen estos síntomas es que en muchos casos hay una causa desencadenante de estos síntomas. O sea, la demencia de por sí puede presentar en su evolución síntomas conductuales, pero a veces en un paciente con demencia, otras causas, aparte de la demencia en sí, pueden generar síntomas conductuales. O sea, y esto es tan frecuente que hay que buscar estas causas desencadenantes, porque el tratamiento va a estar enfocado en, digamos, a ver si podemos solucionar o mejorar o controlar esta causa desencadenante para disminuir los síntomas conductuales. ¿Cuáles son estas causas desencadenantes que uno tiene que pensar? Cuando viene un paciente, la familia nos dice, bueno, el paciente está más irritable, está más ansioso, se enoja por cualquier cosa, o empezó con algún delirio. Lo que primero tenemos que ver es si hay alguna causa desencadenante. ¿Cuáles son las principales o las más frecuentes? Las infecciones. Si el paciente no está cursando alguna infección urinaria, respiratoria, de piel, en general son las más frecuentes, y acordémonos que los adultos mayores no tienen la presentación típica de las enfermedades. Por ejemplo, por ahí la infección urinaria se está presentando con el paciente que está más enojado, que está más irritable, que está enojado, y es una infección urinaria, digamos, uno lo tiene que pensar. Entonces, infecciones, causas medicamentosas, pacientes que agregaron nuevos medicamentos, aumentaron la dosis, o sea, que sería un efecto adverso de medicamentos, ¿no? O sea, los síntomas conductuales serían por una intoxicación o un efecto adverso medicamentoso. Uno lo tiene que pensar cuando viene el paciente con estos síntomas, si no está recibiendo algún medicamento nuevo de venta libre, o se aumentó la dosis de algún medicamento, o el paciente tiene una insuficiencia renal y en realidad habría que ajustarle la dosis que está tomando porque es mucho para este paciente y está presentándose con síntomas conductuales la toxicidad del mismo. Otra causa frecuente es el dolor. Los pacientes añosos también pueden tener dolor por otro motivo, ¿sí? Tienen un dolor de rodillas muy fuerte que no lo está controlando bien el dolor, y eso le puede estar generando los síntomas conductuales.
En estos casos siempre tengo que tratar de mejorar el esquema, digamos, analgésico, y en general, digamos, si el dolor era la causa, va a mejorar, digamos, los síntomas conductuales. Dolor, infecciones y medicamentos son cosas que tenemos que pensar siempre en un paciente, digamos, con este tipo de síntomas. Seguimos. Una vez que descartamos que no haya una causa desencadenante o subyacente de estos síntomas, que la empezaríamos a tratar, igualmente podríamos estar tratando también los síntomas conductuales, pero siempre tratando la causa, digamos, subyacente. Si no encontramos ninguna causa subyacente y decimos, no, bueno, esto es la progresión de la enfermedad, o sea, ya estos síntomas son propios de la demencia, es una enfermedad que está avanzando y que empieza a presentar el paciente estos síntomas. En general, cuando son síntomas de la demencia, los síntomas empiezan como más lentamente, no tienen un inicio abrupto y agudo. Cuando los síntomas conductuales empiezan de la noche a la mañana, o sea, muy abruptamente, uno tiene que pensar que si no hay una causa ahí subyacente que los estuviera generando, ¿sí? En los casos que decimos, no, bueno, es progresión de la demencia, estos síntomas conductuales, la primera, digamos, base del tratamiento es lo no farmacológico, ¿sí? Nosotros hoy en esta pequeña charlita nos vamos a enfocar más en los fármacos, pero sepan que lo que primero más, digamos, que uno tiene que pensar es el manejo de estos pacientes desde medidas no farmacológicas. Y acá es la familia, la educación a la familia. Un paciente que se enoja, que está irritable, bueno, ¿cómo lo vamos a manejar en la diaria, ¿sí? Y yendo a lo que digamos, al tema de nuestra charla, digamos, ¿qué fármacos puedo utilizar si yo determiné que tiene síntomas conductuales, que son por progresión de la demencia o por alguna causa subyacente, pero yo tengo que medicarlo porque es muy disruptivo el síntoma? Dos grupos de fármacos, los antidemenciales y los psicofármacos. La siguiente. Bueno, una cosa es, ¿cuándo los indico? Tengo un paciente que tiene delirios o que está muy irritable, que tiene, digamos, ideas paranoides. Todos los delirios, todas las ideas paranoides, todos los síntomas conductuales los tengo que medicar. La respuesta es que no, solamente los medico si realmente estos síntomas constituyen un riesgo para el paciente o para el tercero, para los cuidadores, para la familia. O si son lo suficientemente, son graves, son disruptivos, o por ejemplo el paciente tiene un delirio, pero ese delirio, digamos, es muy angustiante para la idea que tiene, digamos, delirante, le genera mucha angustia, entonces en ese caso sí los tengo que medicar. La que sigue. Bueno, ¿qué fármacos puedo utilizar? Los antidemenciales, tenemos el donepezil y memantine, los antipsicóticos y los antidepresivos. La que sigue. Dentro de los antidemenciales, que son los fármacos, digamos, los que en general se inician, digamos, ya con una demencia leve, y en general son fármacos que se utilizan más para los síntomas cognitivos, ¿no? O sea, en realidad el tratamiento de la demencia, para sus síntomas cognitivos, se empieza con el tratamiento con donepezilo. Pero sepan que también en realidad tienen un pequeño efecto, es pequeño, es muy modesto en los síntomas conductuales, y que podrían utilizarse en pacientes que tienen síntomas conductuales, digamos, y todavía no están recibiendo los antidemenciales, uno podría indicarlos esperando un efecto modesto, ¿sí? Este grupo de fármacos en realidad no responden todos los pacientes, el 50% solamente responden, y la mejoría que se presenta, que se hacen en los síntomas, principalmente en lo cognitivo, pero también en lo conductual, es sutil y gradual, ¿sí? Se dice que por lo menos hay que esperar 6 meses de tratamiento para ver si los fármacos están funcionando o están generando algún tipo de mejoría. O sea que este grupo de fármacos no sería para algo agudo, ¿no? Que uno empieza, que tiene un paciente con delirios que tiene que controlar, que es muy disruptivo, algo grave. Los antidemenciales en ese caso no estaríamos esperando una respuesta aguda para controlar ese cuadro, ¿sí? La que sigue. Los dos entonces antidemenciales que más utilizados serían el donepezilo y la memantina. El donepezilo es entonces, se indica en demencias leves a moderadas, ¿sí? Que tienen síntomas cognitivos y síntomas conductuales, ¿sí? Se empieza con 5 miligramos o 2,5, algunos empiezan con la cena, y se va titulando hasta llegar a 10 miligramos, más o menos en 3-4 semanas, ¿sí? Los efectos adversos que presentan son gastrointestinales, si es que los presentan son frecuentes,
Y la contraindicación para prescribir un donepezil, en general siempre se pide un electrocardiograma antes de indicarlo, porque la bradicardia o los trastornos, los bloqueos AB en general son una contraindicación para esta medicación, ¿sí? La memantina se utiliza ya en demencias más moderadas o severas. A veces hay gente que, digamos, que tiene apenas una demencia leve, pocos síntomas conductuales y ya tiene memantina, no sería una prescripción lo más adecuada. También se empieza con 5 miligramos y se titula hasta 20 miligramos. La que sigue. Y ahora va a seguir Cintia. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar de un grupo de fármacos muy utilizado para el manejo de estos tipos de síntomas, y a veces, digo, muchas veces no tan bien utilizados, ¿sí? Los antipsicóticos, como Silvia nombró, tenemos los típicos, el más comúnmente usado, el haloperidol, y los atípicos, que son los que vamos a charlar un poquito, risperidona, quetiapina, olanzapina, aripiprazol, ¿sí? Los más comunes. Del haloperidol no vamos a hablar mucho porque la idea es que ese fármaco no sea usado en pacientes que no están internados. Una cosa es el internado agudo que empieza con síntomas psicóticos en la internación, que puede pensar en ese, o tal vez ustedes mismos los ven, que se indican, pero en su casa, en su domicilio, los pacientes no deberían estar medicados con haloperidol por los efectos adversos y el gran extrapiramidalismo que trae. Entonces, en relación a los antipsicóticos atípicos, uno siempre se pregunta si uno es mejor que otro, uno es más efectivo que el otro, cuándo indicar uno o el otro. Entonces, la realidad es que según la evidencia, no hay muy pocos trabajos que evalúen la eficacia de estos fármacos, ¿sí? Como ustedes se imaginarán, son pacientes adultos mayores con demencia habitualmente moderada, severa, entonces la realidad es que la evidencia es escasa. Y si uno los compara, no hay evidencia que muestre que uno es más efectivo que el otro para manejar estos síntomas, ¿sí? Los beneficios, al igual que venía diciendo Silvia, la realidad es que son modestos, de seguro que deben tener o conocer pacientes que tienen síntomas conductuales, que tienen uno o dos de estos antipsicóticos, y la realidad es que no, que pues siguen con estos síntomas, y porque, como decía Silvia, el tema no farmacológico y la educación a la familia es un punto clave, ¿sí? Y un punto que siempre tienen que tener en cuenta son los efectos adversos que tiene esta medicación. Por eso son consideradas medicación potencialmente inapropiada en el adulto mayor, ¿sí? Y la realidad es que una de las cosas importantes que se ven en estos fármacos es el aumento de la mortalidad, que es por eso que son dentro de los fármacos que son, podrían decirse, riesgosos o que tienen una alerta roja para ser indicados, ¿sí? Pero a ver, los que conocemos pacientes de este tipo con estos síntomas sabemos que son difíciles de manejar. Entonces, como decía Silvia, ante síntomas muy disruptivos, muy delirantes, muy psicóticos, uno los puede tener en cuenta. Entonces siempre hay que discutir con la familia, paciente, el tema de riesgos-beneficios y ver estos efectos adversos. ¿Cuáles son? Los más frecuentes, los extrapiramidales, ¿sí? La rigidez que generan estos fármacos, la confusión, la somnolencia, caídas y fracturas, y esto del aumento de la mortalidad, ¿sí? Como les decía, la eficacia es similar, uno no es mucho mejor que el otro, entonces hay que tener en cuenta los efectos adversos, ¿sí? Y el paciente que tenemos enfrente. Por ejemplo, la quetiapina, que es la que tiene un poquito más evidencia que el resto para indicarse, para, digamos, este tipo de síntomas, genera menos rigidez, menos parkinsonismo y genera más sedación, por ejemplo, que la risperidona, ¿sí? Entonces podría ser una opción en pacientes que tienen problemas de sueño. Esto del efecto anticolinérgico que pueden tener hay que tenerlo en cuenta porque puede empeorar la cognición en un paciente que ya tiene, obviamente, problemas cognitivos. Y esto de las cuestiones metabólicas, ¿no? La olanzapina es la que más lo genera, son estos aumentos de la glucosa que pueden generar en pacientes que tienen ya factor de riesgo cardiovascular. Hay que estar un poco más atento al tipo de fármaco a indicar. Entonces, como les decía, tener en cuenta que la eficacia no es tan distinta, es modesta y entre ellos no hay tanta diferencia. Entonces, idealmente, ver en relación al perfil de paciente, el perfil de efectos adversos y así elegir cuál es el ideal para cada paciente que tengamos. Acá tienen, sí, acá tienen las dosis, ¿sí? Para que las tengan en cuenta. Quetiapina, uno siempre inicia con dosis bajas, eso ténganlo en cuenta siempre en adultos mayores. 12,5 se puede iniciar, con risperidona 0,5, olanzapina 2,5 y aripiprazol, que tal vez no lo usamos tanto, de 2 a 5 una vez al día. Recuerden, dosis bajas,
simple, como lo indicamos, idealmente una vez al día de inicio y después se irá subiendo. ¿Cuánto tiempo usamos estos antipsicóticos? ¿No? Que vemos que a veces los pacientes los tienen muchísimo tiempo y la realidad es que no vemos que cambien sus síntomas. Hay varias guías de práctica clínica y revisiones Cochrane que sugieren que si luego de un mes, de 4 semanas, no se logra un efecto a nivel de los síntomas conductuales, suspenderlo. En caso de que sí haya efecto, uno tiene que evaluar la respuesta mensualmente. Pasados 4 meses de tratamiento, evaluar la posibilidad de ir bajando la dosis hasta suspenderlo. Cuando seguimos con los fármacos, cuando persisten los síntomas muy graves o que realmente alteren o generen mucha angustia en el paciente, ¿sí? Cuando se suspende, la realidad es que no se mostró alteraciones en la cognición, en la calidad de vida, y como les decía antes, siempre individualizar la indicación. Otra cosa que queríamos comentarles es el tema de los antidepresivos, que en mucha bibliografía se habla de esto, y tal vez no estamos tan acostumbrados a usarlo. Se piensa que estos trastornos conductuales muchas veces pueden ser el reflejo de cuestiones anímicas que tiene ese paciente y que no sabe expresar. Entonces, en función de esto, se habla de utilizar antidepresivos para manejar este tipo de síntomas. Los más estudiados son citalopram y citalopram, así que vamos a hablar un poquito cortito de esto. La realidad es que el citalopram mejora o puede mejorar esta agitación psicomotriz. Como les decíamos antes, los estudios son pocos, con bastante regular a baja calidad metodológica, pero bueno, es lo que hay. La realidad es que si uno los compara con los antipsicóticos, todo esto del extrapiramidalismo, del riesgo de caída, de somnolencia que generan los otros, puede verse disminuido, o sea que podría ser una buena opción. Tal vez un poco más segura en relación a estos efectos adversos. Recuerden que estos son fármacos que requieren un tiempo para empezar a actuar, ¿sí? Entonces no sirven para tratar cuadros agudos. Si tenemos un paciente con muchos síntomas delirantes psicótico, tal vez esto en el agudo no es la mejor opción. La trazodona, que se las puse ahí aparte, es un fármaco que si uno se lo puede indicar en 25-50 miligramos por la noche para pacientes que tienen más alteraciones del sueño, dificultades para dormir, también puede ser una buena opción. Y por último, esto de las benzodiazepinas, queríamos recalcarlo, que generalmente cuando nos consultan por este tipo de síntomas, lo primero a lo que uno va es una benzodiazepina, está ansioso, está agitado, está un poco confundido, benzodiazepinas. Bueno, recuerden que estos fármacos idealmente no deberían ser usados. Digo idealmente o preferentemente porque sabemos que después uno en las consultas con la familia hace lo que puede, ¿no? Lo que puede y lo que se tiene, a lo que tenemos acceso en ese momento, pero si uno puede elegir, idealmente estos no, porque pueden generar efectos paradojales, empeoramiento de la cognición, mareos, confusión, entonces no sería la mejor opción las benzodiazepinas. Estos síntomas que ven acá, apatía, el wandering, esto de la deambulación, de repetir ciertas actividades como abrir, cerrar cajones, abrir, cerrar alacenas, ese tipo de síntomas o las conductas inapropiadas, ¿no? Tal vez de índole sexual, o esto de ocultar o acaparar, acumular objetos, son síntomas que tienen escasa respuesta a los fármacos. ¿Por qué se aclara esto? Porque uno tiene que educar mucho a la familia, explicar que esto va a ser de difícil manejo, ¿sí? No significa que no los vamos a tratar, pero recuerden que la respuesta es escasa. Muy importante esto, el tratamiento no es solo del paciente, sino de toda su familia, que se ve realmente muy afectada por estos síntomas, como comentaba Silvia, es una importante causa de institucionalización. A modo de conclusión, recuerda que son síntomas frecuentes, siempre lo más importante, si es agudo, buscar desencadenantes, siempre, por eso está en negrita, pensar en el no farmacológico, no hablamos ahora, lo comentamos el año pasado en las jornadas, pero siempre es lo más importante. Farmacológico solo ante situaciones de riesgo para esa persona o tercero, síntomas graves, muy disruptivos o angustiantes. Esta cuestión de poner en la balanza riesgo-beneficio. Si son síntomas más de agitación, irritabilidad, pensar en los SIRS como posibilidad. Y si es síntomas muy psicóticos, de alucinaciones, delirio, paranoide, ahí los antipsicóticos pueden ser una opción. Bueno, muchas gracias, Silvia. Vi que hubieron preguntas, pero ya estuvo respondiendo Silvia, así que avanzamos. Genial. Muchas gracias.